¿Qué tal, bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Zona Collections. Esta vez les traemos esta pieza de freezer en full power de la marca Cloud Studios en escala 1:6. Vamos a abrirla, hacerles un unboxing, su review, pero antes vamos con el intro. Con dragones y héroes listos para aplaudir, en su vitrina brilla una figura: Goku, Batman, Superman y más. Cada estatuilla cuenta una locura en su rica colección sin igual. Dragon Ball y sus fusiones, Marvel y sus 1000 misiones. Una colección, un arte en expansión, héroes y villanos en plena acción. Aquí tenemos la pieza ya montada de freezer full power, es escala 1:6 de la marca Cloud Studios. Es el segundo freezer que nos llega de esta marca, igual en escala 1:6. El primero, si no lo recuerdan, aquí les dejamos una imagen del unboxing pasado. Estaba muy padre que el freezer era en la versión normal. No estaba tan grandote como este. Aquí ya está en escala un poquito más grande porque está en full power, por eso se ve más grande que el anterior. Y comenzamos siempre con la cajita que nos viene. Aquí la muestra Mayra. Viene con la imagen, unos guantes, su brochita para el polvo, para quitar el polvo, y una tarjetita.
Y nos viene también la plaquita, que tenemos la 60 de 90 piezas. 60 de 90 en esta escala, y esta edición, que esta viene siendo la edición anime. También estaba la manga, que la manga lo que cambiaba era el color del disco, venía como más oscuro, más morado, creo, si no mal recuerdo era así, y las manchas de la sangre venían en morado, también era la distinción de la pieza. Nosotros, como siempre, en Clouds hemos escogido las que son en versión anime, que son las que vimos nosotros cuando estábamos chicos. Estas son. Y ahora sí, vamos a comenzar a describir este tremendo freezer. Comenzamos por la parte de abajo, siempre por abajo. Empezamos con la base. ¿Qué tal la base, Mayra? Me gusta la textura de la piedra, las formas de las rocas. Sombras son en naranja, un amarillo en las iluminaciones. Y un color marrón más abajo, ¿eh? Sí, un color marrón. Tiene unas grietas por todos lados. Tiene aquí unas montañitas. El pasto característico de Namekusei. Sí. Y como siempre, las bases, muy bonito el pintado y el esculpido, sí, como todas las que nos han llegado de Clouds Studios, ¿verdad? Sí, me gustan mucho los colores de las piedras, o sea, le da como mucho volumen, no sé. Sí, se ve como que brillan, se ve padre el color, y creo que es igual que la anterior también que trajimos de Freezer, ¿no? El color pues de la base. Y el pasto también, yo como que recuerdo que el pasto no era tan alto como este. O si era igual, no recuerdo. Este como que se me hace que el pasto... Aquí el pasto es viene como que más como alto. azul, ¿verdad? Es azul, me parece. Sí, viene como azulado el pasto. Azul, en tonos azules claros, más oscuros. Pues la parte de las rocas, muy bien. Después acá a un costado. Es el agua, como que choca el agua aquí y hace una pequeña ola. Me gustan a mí las transparencias porque hace ver como el agua más realista. Que también el tono del agua es característico de Namekusei. Es como un verdoso, como verde el agua, y cómo se ve la espuma en las orillas en color blanco. Mira, se ve muy padre también. Sí, me encanta eso. Además de la base tenemos en la parte de atrás, parece de donde va saliendo el Kiensa o el disco que genera Freezer. Creo que es el Kiensa, es la misma técnica de Krillin, pero aquí en un disco en color diferente. Y qué tal el efecto que le dan, cómo hacen que pose el disco en la parte de arriba. Vamos a empezar de la parte de abajo. ¿Qué te parece el efecto que causa aquí el disco? Que está levantando hasta las rocas, ¿no? El mismo efecto. Es como humo, parece. Ajá, es como humo. Pareciera humo o tierra, ¿no? Es como tierra más bien que va levantando el disco. A mí sí en vivo parece betún. Se me figura betún, pero simula, bueno, el humo que va subiendo. Espumita, así como del café también. Sí. Y va levantando las piedras, ese mismo humo. Me parece espuma, a mí no me figura con espuma en vez de humo. Y luego también tenemos por aquí, mira, si estás viendo estas partes, estos rayos rojos. A mí se me figura estos rayos como si hubiera pasado por ahí el Kiensa, y es la parte que explotó, que rompió aquí la montaña, la piedra, ¿no? O de esos rayos que se te figuran a ti. Pues es que parece que de aquí sale, ¿no? Como que rompió aquí y subió hasta acá, ¿o no? ¿O qué pasó? No sé. Se ve bien, está padre. Me gusta el color de los rayos porque son rojos y en las puntitas termina en amarillo. Un amarillo translúcido, ¿verdad? Son translúcidos, en la luz se ve muy padre cómo brillan. El disco, ¿qué tal el disco? Vamos a pasarnos al disco porque desde aquí nos lleva a la base, nos lleva directamente al disco. ¿Qué tal parece el disco? El disco es translúcido con las puntas en color como rojo, se va difuminando hasta el blanco. O sea, a mí se me figura más como rojo, como tinto, ¿no? Sí. Un rojo tinto, un translúcido. Rojo tinto. Ajá. Y se va difuminando hasta llegar a las puntas blancas. Y es translúcido, se ve muy bonito. El esculpido está muy bien, como está así como en forma de... ¿Cómo se le puede decir esta forma de...? Espiral. Como una hicieron espiral. Este humo para que el disco quedara como flotando. Así es, precisamente es lo que te dije en un principio. Sí, queda flotando y pareciera que Freezer no lo está tocando, ¿te fijas? Está volando. Eso está padre porque pareciera como si estuviera volando. Ves a Freezer de frente y haz de cuenta que el disco está en el aire, pero lo sostiene la parte de la base de atrás, lo del el humo o la tierra que levantó el disco. ¿Lo ves desde esta perspectiva? Literal se ve que está flotando. Está flotando, ¿verdad? No se alcanza a ver el humo por atrás.
Está muy bien el disco, cómo se ve ese dinamismo del disco que pasó por atrás y lo tiene ahí Freezer agarrado. Y comenzamos ahora sí con el Freezer. Vamos a ver primero los pies. ¿Qué tal los pies de Freezer? Los pies me encantan, tiene mucha textura en sus pies. Fíjate las arruguitas que tiene por aquí y algunas venas. Se le alcanzan a ver algunos huesitos de sus dedos. Aquí. ¿Y cómo se llama esta parte de los dedos? Pues como nudillos, ¿no? Nudillos de los dedos, se podría decir. Tiene 3 deditos o 4, 3, ¿verdad? 3 deditos. 3 dedos y encaja perfectamente en la base. Mira, eso es algo que me gusta mucho de Clouds porque lo hacen tan perfecto que queda como si estuviera pisando completamente el pie sobre la roca. El pasto, como si estuviera pisando el pasto. La forma del pasto le dan para que entre el pie, ¿verdad? Sí. Está bien arrugado el pie, ¿te fijas? A comparación del demás, lo demás del cuerpo, el pie se nota como que muy arrugado, más pie de viejito. Mucha textura que tiene, con talloncitos en rojo. De la misma pelea se ven los tallones. Las uñitas en negro, ahí se ven. Después la parte de arriba de las pantorrillas, en la parte del frente. ¿Es la armadura? ¿Esta parte? No, no es armadura. Freezer no tiene armadura. No. Freezer no lleva armadura, es parte de su cuerpo, así es su cuerpo, la parte de las espinilleras, sí, las espinillas, como tiene esta parte como morada. Está padre la resina porque es translúcida. Pero no es de su armadura, no lleva armadura, es su cuerpo, así es. Lo vengo. Aunque te fijas que siempre creo que en la otra que trajimos de Freezer y en esta también, si te fijas esa parte, por ejemplo, de los antebrazos y la parte de la pantorrilla, de las espinillas, es un tono diferente a la del cuerpo, que a lo mejor por eso te confundiste y creíste que era armadura, pero no. Que en la caricatura, en el anime, según yo es igual, del mismo tono todo. Yo no sé por qué les da el afán a todos los estudios de todos, no he visto algún Freezer que sea todo parejo el mismo color, siempre le meten este color distinto, no sé por qué. Se ve como blanco tornasol, como un tornasol o un brilloso raro. Como aperlado un poco, aperlado. ¿No? La textura es muy diferente a la de todo el cuerpo. Sí. Me gusta también lo que es el morado, como es translúcido. Sí, me gusta esta parte, lo moradito. Y de ahí pasamos ahora sí más arriba, vamos a ver las piernas, ¿qué tal? Las piernas. Muy bien definidos los músculos. Muy bien, las venitas que tienen. Tienen venas, algunos tallones de la batalla están hasta marcados, o sea, no son pintados, están marcados. Y las gotitas de sangre se ven como muy realistas porque están como brillositas y eso mismo le da como realismo de que está fresca la sangre cayendo. Y algo que me gusta también del pintado de la sangre es que no tiene textura, o sea, no se siente, no es como un borde la pintura, porque hicieron algunas piezas que he visto en otras marcas que le ponen así como si fuera un borde, que no me gusta más así como viene este Freezer, que es nada más pintado y que no se siente. Está padre, está muy bien, en un color blanco azulado, ¿no? Con las sombras en azul. Se me hace demasiado azulado para el Freezer. Tiene mucho azul. Sí. Me hubiera gustado que hubiera sido más color hueso, así como las partes que no son azules, las partes que resaltan, que fuera más así, que no le hubieran metido tanta sombra azul. Me imagino que se hubiera visto mejor, ¿no? Más en los pies, mira. Sí, en los pies también se ve muy azul. Pues el color, o sea, no está mal, está bien, se ve bien, está bien pintado, pero yo no recuerdo que fuera tan azulado Freezer. ¿Qué tal la parte del pecho? La parte de aquí también de lo morado que tiene. Estas partes moradas me encanta cómo se ve contraluz. Brillan y se ve translúcido a la vez, pero no se ve completamente hacia adentro, ¿te fijas? No se ve hueco. Y imagino que tiene como un trasfondo plateado o algo que le hace ver ese tono. No sé qué le pusieron, pero se ve bien, está muy bien. La parte de los hombros, mira, también la parte de la espalda. Me encanta estas partes. Los brazos, aquí está lo que decía de la parte de los antebrazos, que es de lo mismo, es igual la textura, igual la parte a la del pie, bueno, de las pantorrillas, ¿te fijas? Es lo mismito. Yo no sé por qué lo hacen así, pero tampoco se ve mal, pero sí, si no conoces muy bien, pasa lo que Mayra, ¿trae armadura? No trae armadura, sí es. Por eso me confundí un poco. Ajá. Las manos, ¿qué tal las manos? Las manos, están muy bien hechas, ¿eh? Se ve los huesitos de aquí de las manos, los nudillos, sus uñas muy bien pintadas en tono negro, palmas de sus manos muy bien detalladas. También se alcanza a ver algunas uñitas en el puñito que están aquí. Y pues la parte de la cola, nos falta la cola.
La cola también, creo que sí es el mismo tono del cuerpo o es diferente. Yo lo veo como un poquito más opaca la cola, ¿no? No tiene tanto brillo o es porque aquí no le da tanto la luz. Pero yo la veo un poquitín más opaca al cuerpo. El cuerpo lo veo así con la luz y se me figura un poquitín más brillosito, pero... O si es la misma. A ver, muévelo. A mí se me figura que sí. ¿Es igual? Sí, es igual. A mí se me ve, no sé, se me figura un pelín diferente, más blanquecino, o sea, no tan azulado como el cuerpo, bueno, mira. Sí, es que el cuerpo está muy azulado. El cuerpo está más azulado y la cola, a mí se me figura que es menos azul, sombras azules la que le meten y a lo mejor por eso se me figura un poquitín diferente. No estoy completamente seguro, pero creo que eso es lo que hace que yo lo vea a lo mejor un poquito diferente. El esculpido está muy bien, las arrugas, la textura, las venitas, todo muy bien. Y la parte del corte, ¿verdad? El corte está pintado en brillositos y rojo. Se ve la sangre así como fresca del corte y como que va cayendo la sangre todavía del corte. Y se ve muy realista la sangre, o sea, me encanta. Y se le ve como que... Se ve como el huesito por dentro, ¿no? Como si tuviera un huesito y roto la parte de ahí adentro. Cortado, pues. Está muy bien la cola. Y ahora sí, pasamos a la parte de la cara. Algo que también hay que tomar en cuenta antes de ir a la cara. Mira, yo por ejemplo aquí no veo bien la cara. Porque este freezer viene o no sé si inclinado mucho hacia abajo, hacia adelante. Y para exponer esta pieza, para que luzca, tendrían que exponerla en una vitrina o en una repisa algo alta o mínimo que llegue a la altura de la cara, de los ojos, para que la puedan apreciar bien, para que se pueda apreciar bien la cara de freezer, porque mira, aquí yo no la veo bien y estoy aquí cerquita y nada más con esta distancia no la alcanzo a apreciar. ¿Sí? No, ¿verdad? Es como si estuviera así mirándote de abajo. Uh-huh. Vamos a sacar tantito la cabeza para que la pueda ver Mayra. A mí esto morado me encanta en todo su cuerpo, cómo está, cómo brilla. Le da mucha vitalidad esto. Me gusta mucho cómo se le ve. Tiene algunas venitas aquí en la cara. Los tallones de la batalla con sangre. Sangre no se ve tan brillosa, ¿eh? Bueno, aquí no. No, se ve más mate, ¿verdad? Más mate, sí. Bueno, algunas partes no, pero esta así de aquí es más mate. La de la frente. Y la del labio. El labio, el que le está escurriendo. Este freezer sí lo tenemos con sus dos ojos abiertos porque el anterior de Clouds, recordemos que no traía ya un ojo, ya también por daños de la batalla, que ya no tenía el ojo, tiene los ojos marcados. Muy rasgados, típicos de freezer. Y el iris, el ojo en color rojo, ¿verdad? Color rojo. Me encanta esa cara de freezer, está bien chingona, está muy padre. Su sonrisa malévola, que va a atacar. Nariz muy pequeña, como freezer. Tiene textura, un poquito de textura, pero se ve bien, muy bien. Sus líneas que están aquí abajo de sus ojos vienen marcadas. Y orejas, a ver, quiero ver las orejas, pues ya sí. También son igual, normales las orejillas. Lo que quería ver, bueno, la sonrisa también, los dientes por dentro, mira, se alcanzan a ver también marcados. Sí, están marcados los dientes. Y lo que quería ver ya una vez puesta son los cortes, ver que no se vean los cortes. Bueno, no la vamos a ver así por atrás, pero sí se alcanza a ver una leve, casi nada el corte. Me gusta eso porque parece como si fuera literal una sola pieza. No se ve el corte demasiado, pues casi nada, es imperceptible. Está muy, muy bien esta pieza, la verdad está genial. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido este freezer Full Power? ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? A mí me gustó porque trae muchos detalles. Me encanta, a mí me encanta este morado, en verdad me fascina. En freezer. A ver, vamos a traer la otra Cloud Studios y volvemos para poder compararlas. Aquí tenemos ya los dos freezer que salieron de Cloud Studios, ambos en escala 1.6. Aquí vemos las diferencias. Este está bien chiquito, es la misma escala, pero está más chiquito porque aquí está normal. Acá por eso se le dice Full Power, porque aquí se pone bien mamado por la fuerza que está haciendo. Es la diferencia. Aunque según yo, aquí en esta de Full Power sacrificaba mucha velocidad por fuerza, tenía mucho más fuerza que aquí, pero sacrificaba la velocidad. Y aparte creo que se cansaba más también utilizando todo su poder en esta de Full Power, que recordemos que fue ya el último de la batalla con Goku, porque pues ya no podía contra Goku en Super Saiyajin y utilizó ya todo su poder. De la desesperación pues ya usó esta transformación de Full Power, que está muy padre. Nunca más la volvió a usar, nunca más la volvieron a usar aquí porque pues ya vieron que no valía la pena sacrificar la velocidad por fuerza.
era por eso que ya no lo utilizaron. Las dos piezas de Clouds increíbles, la verdad están muy padres. Esta me gustaría haberla tenido también, bueno, todavía no lo descartamos. Esta en 1.4. Esta yo la vi en 1.4 en algunos videos y dije, está increíble, imagínense si está acá grandota 1.4 para tenerla a lo mejor con el Goku que tenemos de Infinite. Ponerlas juntas estaría padre, pero en 1.4 esta yo creo que está. O comprarla de Goku Infinite en 1.6 para tenerlas en chiquitas, pero en 1.4 se ve mejor. A ver, ahí déjenme un comentario. ¿En cuál la compramos? ¿El Goku en 1.6 o el Freezer en 1.4? Y bien, vamos a ir ahora sí con los precios. El precio de esta pieza de Freezer Full Power. Esta costó $390. $390 el precio de la pura pieza, más el costo del envío, que fue de ¿cuánto? $131. $131 el costo del envío a México. Y cobraron una aduana de $30. Ese fue el costo total de la pieza. Aquí se los dejamos también. Recordemos una vez más que estamos en México, Latinoamérica, y por eso nos cobran los envíos. En otras partes del mundo los envíos son gratis, aquí no, por eso se nos incrementan aquí a nosotros mucho las piezas que traemos de Dragon Ball. Pero pues para mí valen la pena, la verdad, están increíbles las piezas. Y mira, ahorita que estaba hablando y estaba mirando las dos piezas, lo que te comenté del pasto, ¿te fijas? El pasto de la de Freezer, este Freezer es más chiquito. Oh, sí, cierto. Y la del pasto del Full Power es más grande. Sí. Yo como que recordaba y ahorita, ahorita lo vi. Ahorita que estaba viendo me acordé. Bien. Y vamos ahora sí a calificar la pieza de Full Power Freezer. ¿Qué tal? ¿Con qué la calificarías? Yo le doy un diamante, porque, de verdad, tiene muchos detalles muy, muy padres. No tiene ni un pero, la verdad. Increíble, la verdad, sí, vale la pena esta pieza. Es definitivamente un diamante, igual que lo fue esta en su momento. Cuando la trajimos también le dimos diamante. Y pues yo creo que a todas las piezas de Cloud Studio les hemos dado diamante, o a una no me acuerdo. Creo que a una no le dimos, no recuerdo a cuál fue, cuál no le di. Bueno, yo sí le di, ella fue la que no le pareció algo, pero no me acuerdo qué fue. No me acuerdo de cuál fue. ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Cuál les gusta más a ustedes? La versión, como se le puede decir, la base de Freezer. Bueno, es su cuarta transformación, pero sin llegar al Full Power, o la Full Power. ¿Cuál les gusta más a ustedes de estas dos transformaciones? ¿O cuál figura se les hace más imponente o más bonita? Déjenoslo ahí en un comentario, ¿cuál les gusta más de estas dos piezas? Y con estas piezas de Cloud Studios de Freezer en escala 1.6 nos despedimos. No sin antes recordarles que si no están suscritos al canal, se suscriban. Es completamente gratis. Denle like a la campanita para que les notifiquemos cuando traigamos otros videos también de Dragon Ball, de resinas de Dragon Ball. Denle like a la campanita para que les notifiquemos. Compartan nuestros videos. Déjenos ahí un comentario cuál les ha gustado más de estas dos piezas. Mi nombre es Oscar Aldana. Mayra Rangel. Y nos vemos próximamente en un nuevo video y en un nuevo unboxing. Hasta la próxima, bandita. Desde el Kamehameha hasta el Batarang, Zonaro tiene todo en su Master Life. Marvel y dice todos juntos aquí, fantasía y realidad convergen sin fin. Zona Collection, un arte en expansión. Héroes y villanos siempre en acción.